procesar y determinar funciones que finalmente me permiten percibir. Apercibir es una palabra que significa que yo percibo las cosas en función a mis características de personalidad, a mi educación, a la cultura de mi tiempo, a mi personalidad, a los aspectos relacionados a mi experiencia vital, a mi aprendizaje y así por el estilo. Pues cuando yo percibo, no solamente percibo, sino apercibo, porque cada uno ve las cosas en función del background que tiene introyectado en su sistema nervioso. Existen múltiples esferas sensoriales que obviamente ustedes ya han realizado ampliamente los cursos preliminares de la facultad, pero es importante reconocer que hay analizadores viscerales que emiten sensaciones de forma difusa y menos conscienzable. Realmente los interoreceptores, que son receptores de vísceras, ingresan por la médula espinal y llegan al tálamo, y en el tálamo se organiza lo que es conscienciable y constituye, esto es importante desde el punto de vista de las emociones, la base de las emociones. El tono vital de las emociones en seres humanos está dado por la percepción que todos tenemos de nuestra corporalidad y de nuestras vísceras. Es por eso que dicen, en el dicho se dice, tengo un odio visceral, odio con todas mis entrañas, amo con toda la fuerza de mi corazón y de mi ser, que en el fondo está expresando eso, que cuando nosotros expresamos el elemento básico de nuestras emociones, en el fondo estamos sintiendo nuestras vísceras que tienen un tono afectivo positivo. Esto, sus vías finales en el sistema límbico, y se manifiesta como sensaciones, emociones, presentimientos y sueños. Seguramente ustedes habrán escuchado muchas veces de su familia o de pacientes la creencia de que, por ejemplo, ellos presintieron o ellos soñaron meses antes de que iban a enfermarse. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Los interoreceptores comienzan a lanzar ondas o mensajes de disfunción de un órgano que recién se está enfermando, por ejemplo un cáncer. El cáncer es pequeño, está en el páncreas, no da síntomas, pero los interoreceptores pancreáticos están informando al sistema límbico, al tálamo, de que algo malo está pasando. Y la persona siente una sensación poco concienciable, pero difusa, de que algo está ocurriendo negativamente. Y a partir de eso comienza a soñar cosas negativas. De facto, a veces puede soñar que está enfermo, de que está en un hospital. 3 meses después, debuta la enfermedad, es analizado por un médico y finalmente le dice que tiene cáncer. ¿Y qué dicen las personas generalmente? Yo pronostiqué o tuve sueños premonitores, tuve presentimientos, y en el mundo occidental se le da una explicación metafísica de que, bueno, hay poderes paranormales en los seres humanos que pueden adelantarse a hechos y a situaciones, pero en realidad es porque la organización de nuestro sistema nervioso tiene estas características. También tenemos receptores proprioceptivos que tienen que ver con receptores musculares, tendones, ligamentos de los conductos semicirculares y que procesan el equilibrio, la estática, el esquema corporal, y todos ellos se relacionan con la visión y también obviamente con el equilibrio propiamente dicho. Clásicamente tenemos las esferas sensoriales más importantes,
la de contacto, gusto y tacto, la de distancia, olfato, oído y vista, las intermodales, que son a veces escotomizadas en los estudios de la fisiología. Se describe sensibilidad vibratoria en los huesos, ¿no? Por eso los sordos que no escuchan sienten la música en su espalda, en la mano. El sordo vibra con la música y de facto el ritmo de la música no solamente lo oímos, sino lo sentimos en nuestro cuerpo. El mejor bailarín tiene ritmo, tiene swing, no porque escucha, sino porque siente la música. Y eso tiene que ver con un sistema intermodal de sensibilidad vibratoria de los huesos. Tenemos un sistema trigeminal, donde hay una sensación mixta de olfativa, acústica y dolorosa, el nervio facial. O mecanismos de sinestesia que han sido descritos en la literatura, donde hay una cooperación de analizadores audiovisuales por excitabilidad subcortical, que los autores han llamado audición coloreada. Es decir, que cada vez que escucho un tono musical, veo un color. O sensación de ondas térmicas que se perciben de personas a distancia, como un mecanismo de radar observado en ciegos, indirectamente en personas comunes y corrientes. Seguramente ustedes han tenido la experiencia de estar en un paradero esperando un ómnibus y luego han sentido la sensación de que alguien les mira, de que alguien les observa en la parte posterior. Y efectivamente cuando voltean es una persona conocida o alguien de que realmente les está mirando. Y la pregunta es cómo sintieron a que los miraban. No es por la minifalda de las chicas, simplemente es una persona que tiene alguna relación afectiva y probablemente existan ondas térmicas. La literatura habla de que las ondas térmicas pueden ir de 3 a 5 metros. Los rusos en la escuela soviética han planteado el fenómeno del bioaura, que es una especie de ondas bioeléctricas que pueden expandirse a veces por kilómetros. Ellos plantean la hipótesis de que a través de estas ondas pueden comunicarse a larga distancia como forma de telepatía. Incluso han creado un sistema llamado la fotografía Kirlian. La fotografía Kirlian básicamente es sacar fotos del aura de la persona. Ya existe acá en Lima, váyanse al Doctor Príncipe, cuadra 1844, Avenida Arequipa, y haya un pago para que le saquen una fotografía Kirlian, que básicamente consiste en una foto o un sistema Kirlian que tiene que ver con ondas electromagnéticas, infrarrojos, y la persona, de acuerdo a su estado de ánimo, puede tener un aura claro, celeste claro, y si está muy tenso, depresivo, generalmente es oscuro, hasta negro. Los atletas rusos en la década del 70, 80, antes de competir, eran fotografiados con este sistema, y el que tenía aura demasiado oscura no competía. Los que tenían aura celeste o clara competían. Esto son hallazgos que todavía no tienen una correlación fisiológica total, pero evidentemente son situaciones que ya están descritas en la literatura fisiológica. Dejar de ver es un escotoma, es una especie de mancha oscura en el centro de la visión. Por extensión en español culto en todo caso sería: no quiero ver lo que debería ver, escotomizo la situación. Por ejemplo, de repente tú tienes una novia y tu novia tiene visitas del doctor González. ¿Sabes quién es el doctor González? Que se te mete a tu casa cuando tú sales.
va para adelante. Bien. Algunas definiciones básicas de la psicopatología de la percepción. Alucinaciones, en términos sencillos, es percepción sin objeto en el mundo real. Si yo percibo, por ejemplo, en la década del 80 había un alumno de letras que ingresaba hacia los salones de San Marcos, vacío, y él se daba una conferencia magistral solo. Y él decía que tenía alumnos. Entonces, alucinación es percepción sin objeto en el mundo real. Pseudoalucinación es percepción sin objeto en el mundo interno, en la televisión, en la cabeza de la persona. El paciente dice que escucha voces en su cabeza. Alucinación es escuchar voces en el mundo real. Los vecinos hablan. Una persona que está postada al costado de la puerta habla. Yo lo escucho. Es una alucinación. Y pseudoalucinación es cuando esa misma voz yo la escucho dentro de mi cabeza o dentro de mi cuerpo. Alucinosis es una alucinación que tiene generalmente una etiología orgánica conocida. Alucinosis alcohólica, alucinosis por un tumor cerebral o por un quiste diatídico, etc. Normalmente los pacientes que tienen alucinosis se dan cuenta que eso no existe. Por ejemplo, el alcohólico ve cucarachas, arañas en su cuarto, al principio se asusta, pero después se da cuenta que eso no existe y por lo tanto a veces simplemente no le hace caso. En cambio, la alucinación y la pseudoalucinación de tipo psicótico, la persona está absolutamente convencido que eso existe y vive intensamente el martirologio de ser atacado por sus percepciones realmente fantasmagóricas, como lo mencionan los propios pacientes. Y finalmente, ilusión es deformación de la percepción del objeto. Una sábana en un colgador se convierte en un fantasma, un árbol en un gigante y así por el estilo. Hay múltiples formas de ilusión porque el sistema nervioso del ser humano puede generar fenómenos ilusorios que complementan el análisis y la percepción de la realidad. Bueno, si no había nada en ese lugar, el molino era una alucinación, pero si había un árbol y lo consideraba un molino, era una ilusión. ¿Ya? Dentro de las ilusiones tenemos ilusiones por falta de atención, afectivas, paraidolias, funcionales, mimetismo, cinéticas. Por ejemplo, hay ilusión por falta de atención. Ese señor está sentado, parece un Rastafari clásico, se va y dice que es una mancha simplemente. En la década del 90, esta imagen fue captada por una de las ondas que fueron a Marte. Y los internautas en los últimos 10 años han especulado de que eso es una seña de seres extraterrestres que han dejado pues la pista de que hace miles de años hubo una civilización en Marte y que cuando el ser humano podría llegar se dé cuenta pues que hubo una civilización. Hasta ahora van a encontrar esto. Sin embargo, el Curiosity, que es la última sonda lanzada el año pasado, ha llegado a 40 kilómetros de cercanía a esta formación y ha demostrado que es un monte 1.5 más alto que el monte Everest y que lo único que se ve ahí son rocas y formaciones que aparentan un rostro. De cerca simplemente desaparece el rostro, de lejos parece un rostro. En realidad los seres humanos completamos lo que queremos y lo que quisiéramos ver.
De alguna forma la ilusión es una forma de transformar la realidad a lo que realmente nosotros deseamos ver. ¿Quién no ha tenido esa experiencia de ver en las nubes diversas formas? Ahí, ¿qué es lo que ven ahí en esa nube? ¿Un perrito? ¿Un osito? Un perro, ¿no? Puede ser un león decaído, ¿no? O en este caño pareciera una cara, ¿no? Esta construcción es una persona, un rostro, pero en realidad es una ilusión. Simplemente hay coincidencias y la mente humana completa para poder ver lo que uno desearía ver. Y generalmente vemos lo que hemos aprendido a ver. Cuando vemos cosas extrañas, totalmente atípicas, lo que hacemos es poner la comparación de lo que nosotros conocemos. Eso pasa con los llamados objetos voladores no identificados. Tenemos, por ejemplo, por camuflaje, el mimetismo. Por ejemplo, es un insecto que se transforma en una rama, con el fin de que los depredadores no lo destruyan. Tenemos un insecto imitando a una abeja, un pequeño insecto que pasa piola en el mundo biológico imitando a una abeja. Este es el clásico camuflaje de las guerras en la selva. ¿Aquí qué ven? ¿Qué hay ahí? Hay una mujer camuflada, ¿no? Está semidesnuda. Y aquí tenemos ¿no? Sobre todo porque la ley de la gravedad todavía no le ha afectado a esta mujer. Todavía no cae, ¿no? Está bien hacia arriba. Y al fondo de esto, ¿qué es lo que ven? La ventana. Un caballo con cachos. Debe ser una cabra o un cabra. De tal forma que la naturaleza nos muestra distintas formas de ilusión óptica que continuamente nos permiten ver lo que deseamos ver en función de nuestra apercepción. Nuestro sistema nervioso tiene esa orientación de percepción. También hay lo que se llama la sinestesia, ya lo hemos señalado, que consiste en la estimulación simultánea de varios sentidos. Una persona podría escuchar colores, ver sonidos o degustar formas. Algunos ejemplos serían tocar una superficie suave y sentir un sabor dulce, asociar un color amarillo al número 7, o sentir el sabor a fresa al ver la palabra coche escrito. Ese proceso se llama sinestesia. Se produce en personas muy sensibles, artistas famosos que han sido pintores, violinistas, han tenido fenómenos sinestésicos como fenómenos complementarios de su normalidad. Pero el uso de drogas, sobre todo el LSD, produce este tipo de sinestesia como un factor patológico. Entonces acá se dice Kandinsky o James Twin sufrieron este trastorno. Se dice que Jimi Hendrix lo padecía, aunque había diversas opiniones. 1 de cada 23 personas padece de sinestesia, aunque en niveles muy leves, y generalmente es hereditaria, pero tiene un componente genético. Hay el concepto de micropsias y macropsias en los procesos de percepción en la psicosis, en los estados alterados de conciencia, en las disociaciones. Las personas pueden ver el mundo pequeño, liliputiense o grande, ¿no? Entonces, micropsias y macropsias, que son el émulo de Alicia en el País de las Maravillas. En la alucinosis hay múltiples formas de alucinar. Por ejemplo,
en los pacientes neurológicos que presentan tumores en el nervio óptico, ven luces, chispas en los ojos, o ven formaciones como caballos, soldados que ingresan continuamente hacia su ojo. A eso se llama fantopsia. No olvidar pues la sensación del número fantasma cuando se amputa a un paciente diabético o otro tipo de paciente. Semana después de haber sido amputado, el paciente se queja de dolor en el dedo gordo del miembro que fue amputado. El mecanismo básico es que el homúnculo de Penfield de tipo sensitivo se mantiene en la cabeza, en el lóbulo parietal, y evidentemente por alguna disfunción eso genera el dolor psíquico en el área donde supuestamente estuvo el pie sano en esa época. Puede haber alucinosis por tumores cerebrales, por demencia, por intoxicación de drogas, cocaína, alcohol. En las epilepsias se ve frecuentemente la descripción de micropsias y macropsias, escenas panorámicas como si fuera una televisión, y en las crisis uncinadas, tumores a nivel uncinado, olfativas, complejas, que son verdaderas descargas temporoparietales. Entonces, cuando hay un principio en esta especialidad es que cuando la alucinación predominante es olfativa o gustativa, antes que la auditiva y la visual, uno tiene primero que descartar una organicidad. En cambio, el 90% de las alucinaciones técnicamente vinculadas a los trastornos psiquiátricos, 60% son visuales y 30% son auditivas. El 10% son las otras. Pero si el fenómeno psicológico comienza con alucinaciones de tipo gustativo o olfativo, primero hay que descartar una crisis uncinada o algún tumor en áreas cerebrales que podrían desencadenar esta sensación. En la alucinosis que produce delirium tremens, el paciente presenta alucinaciones auditivas, sobre todo visuales de contenido terrorífico, con imágenes de animales que rodean al enfermo, que trata de alejarse de ellos o de cogerlos. Pero como ya señalé, en un segundo momento el paciente comienza a percibir que eso no existe. Y aun cuando ve las arañas, las cucarachas, finalmente ya no le hace caso. Esa es la gran diferencia entre una alucinación producto de una alucinosis y una alucinación vinculado a una esquizofrenia o una psicosis aguda. El 60% de las alucinaciones de seres humanos son auditivas. Y hay múltiples formas de alucinaciones auditivas. Las elementales, que pueden ser sonidos simples, llamados acúsmas, o sonidos complejos. No olvidar que dos de las alucinaciones que en otra época se hubieran llamado como patognomónicas, o sea, casi que definen el diagnóstico, hoy ya no se usa ese concepto, son las alucinaciones dialogantes y las alucinaciones imperativas o de comando. Las de dialogantes son básicamente alucinaciones que están relacionadas a que una voz o dos voces hablan sobre el paciente. Lo critican, a veces conocen sus pensamientos, lo insultan, le dicen que es una mala persona. Un paciente que recibimos en el hospital Balizán venía con diagnóstico de catatonía. El paciente no se movía de las 6 de la mañana hasta las 10. Finalmente descubrimos que cada vez que él se movía o caminaba, una de las voces le decía: mira, ya está caminando. Y la otra le decía: ¿y qué pasa? Es raro. Ah, raro, ¿no? ¿Pero qué?
¿Está chueco? No, chueco no, está abierto. Ah, entonces es maricón, recontra maricón, mira cómo camina. Entonces, el pobre paciente, teniendo a Cacho y a Magal en su cabeza, técnicamente no podía moverse. Cuando se quedaba calmadito, las voces desaparecían. Cuando caminaba, las voces reaparecían. Tengo una paciente que viene de la zona sur. Cuando ella cocina, las voces le dicen: maldita perra, ahora quieres cocinar. Cuando eres joven, eras una prostituta, te gustaban las discotecas, los hombres, ¿no? Quieres lavar tu culpa, no te voy a dejar cocinar. Si cocinas, te voy a matar. Entonces ella ha aprendido a tener una conducta de imitación y generalmente ella no cocina, solamente hace labores básicas. El esposo, que comprende la enfermedad, financia comida de restaurar y de esa manera atenúa el dolor psíquico que produce este tipo de alucinaciones. Se llaman imperativas o de comando aquellas voces que obligan al paciente a matar o a matarse. En cualquier parte de la clínica médica, si un médico descubre alucinaciones imperativas o de comando, estamos hablando de una emergencia médica. Significa que inminentemente esta persona va a matar o se va a matar. Hace unos 3 años y meses, uno de los pacientes que había abandonado la medicación refería que se sentía mejor sin medicamentos. Había, entre comillas, mejorado su ánimo, pero las voces continuaban, pero él los controlaba, entre comillas. Un día recibió la invitación de ir a una fiesta. Un amigo lo invitó a un condominio, a un edificio de Miraflores en el piso sexto, un departamento de 200 metros cuadrados donde había mucha gente. Él estuvo departiendo, riéndose, tomando algunos tragos. Pasó de la cocina a la sala y de la sala al balcón. Estuvo conversando durante varios minutos con la gente del balcón. Entre las 5 de la tarde a 8 de la noche, nadie notó que él podía tener alguna psicopatología o algo extraño. Luego de haber repartido con la gente del balcón, se asomó, miró y se lanzó. La única explicación es que las alucinaciones comandatorias le obligaron, porque ahí hay un trastorno de la patología del yo. Hay una inhibición del yo. Entonces, las alucinaciones controlan el control del yo y la persona es como un zombie que acepta las orientaciones de las alucinaciones. Algunos pacientes hablan de que escuchan su pensamiento como un eco. Las alucinaciones tecnológicas son las alucinaciones de seres buenos. Muchos pacientes refieren escuchar a Dios, a la Virgen María, a los santos, a los apóstoles, a una novia que se fue, a un abuelo que murió, que les aconseja, que le dicen cosas positivas, que los orienta para que mejoren su vida y así por el estilo. De tal forma que las alucinaciones tienen múltiples formas de presentarse y semiológicamente en un estudio psiquiátrico de fondo tiene que hacerse una clasificación adecuada. Los sordos y los políglotas también pueden tener alucinaciones peculiares. Bueno, aquí tenemos voces que comentan la actividad, voces dialogadas, pensamiento sonoro, eco de pensamiento. Las alucinaciones visuales pueden ser elementales y complejas, grandes, pequeñas y gigantes, alucinaciones de animales, llamadas zoopsias, sensación de ver en el campo externo. Las personas dicen que ven y sienten sombras, personas que están detrás de ellos, pero no con los ojos, sino es una sensación. Y de facto ven luego pasar una sombra. A eso se llama alucinaciones extracámpicas
conocido como cogniciones corpóreas. Son frecuentes en procesos donde hay un ánimo paranoide. Puede haber alucinaciones senestésicas y sinestésicas. La diferencia es que senestésicas son de los órganos internos y sinestésica es de los movimientos. Las alucinaciones de vísceras pueden ser totalmente bizarras. Los pacientes refieren que escuchan el sonido del flujo de la sangre en su cerebro, o que sienten que su corazón cruje. Están convencidos que no tienen cerebro, que no tienen corazón, o que tienen insectos en el abdomen. Incluso ellos, los borborismos, lo vinculan con esos bichos que migran en su sistema digestivo. Las alucinaciones sinestésicas o motoras tienen que ser alucinaciones del movimiento. El paciente refiere de que siente que su brazo se mueve sin que él lo haya promovido. Las alucinaciones genitales, los pacientes sienten descargas eléctricas, sensación de orgasmos no vinculados a un acto sexual, y a eso se llaman alucinaciones de tipo genital. Hay alucinaciones gustativas, olfativas y tastiles. En las gustativas, vinculada a una esquizofrenia paranoide, hay sabores extraños, le ponen veneno, excremento, tiene sabor a metálico. Las táctiles, sienten que los tocan, o a veces que pasan y tocan algo que no existe. En general, no olvidar que una alucinación que no es patológica es la llamada alucinación hipnagógica e hipnocópica. Con bastante seguridad, alguno de ustedes algún día va a recibir a una familia muy atribulada, muy angustiada, le dicen: mi hijo de 8 años se está volviendo loco, porque en los últimos meses ve a su abuela que ha muerto frecuentemente. Entonces ahí la pregunta es: ¿cuándo lo ve? ¿Cuando está despierto? ¿O cuando está entrando al sueño o saliendo del sueño? Si está despierto al 100%, de hecho es una alucinación. Pero normalmente las personas describen que cuando está a punto de dormir y está cerrando los ojos, ahí ven animales, seres fallecidos, etc. Y lo mismo, cuando se despiertan, bruscamente ven un oso, un lobo o personajes extraños dentro de casa que generan un ataque de pánico o un pánico del sueño, y la familia no sabe qué hacer y está convencido que eso es una psicosis. Entonces a esto se le llama alucinaciones hipnagógicas, hipno-sueño, gógicas, conducción, hipno-sueño, pómpicas, disolución. Cuando yo ingreso al sueño o salgo del sueño, se produce un estado alterado de conciencia, y en esa condición puedo, en ese pequeño proceso de segundos, presentar fenómenos pseudo-perceptivos que son patrimonio de procesos psicobiológicos vinculados al estrés, a la ansiedad, al cansancio, al miedo, pero que de ninguna manera son fenómenos estrictamente psicóticos. Entonces, cuando uno tiene alucinaciones hipnagógicas o pómpicas, pueden ser condiciones normales propiamente dichas. Las alucinaciones colectivas en el transcurso del mundo pueden ser alucinaciones por sugestión. Mucha gente que dice ver platillos voladores han estado esperando por semanas un avistamiento, se reúnen los grupos, hacen una especie de... tienen una expectativa y una esperanza grupal, son personas susceptibles y finalmente pueden, pues, como hemos visto a nivel social,
ver estatuas que se mueven, retratos de santos sonriendo, voces llamando, la Virgen María en las nubes, ovnis, vírgenes que lloran. Ustedes son jóvenes, pero en la década del 80, cuando se producía la lucha antiterrorista y habían desaparecidos por miles en el Callao, surgió una virgen que lloraba sangre, y el gobierno prestó camiones y ómnibus para que las poblaciones de los conos vengan en romería a prestar pleitesía a la virgen que lloraba. Posteriormente se descubrió a través de la prensa independiente que era una jugarreta de Montesinos con el fin de crear un psicosocial y obviamente ocultar pues las matanzas que se estaban produciendo en provincias. Finalmente, tenemos que hablar de la psicopatología del pensamiento. El pensamiento es una secuencia verbal o ideacional del discurso con claro apego a las reglas de la lógica, con cierta velocidad y contenidos que reflejan una adecuada conciencia de realidad. Los pensamientos están formados por conceptos, por reglas, por una idea directriz y por una meta. Solo cuando el pensamiento tiene esos conceptos, reglas, idea directriz y meta, la meta del pensamiento es hacerse comprender, solucionar problemas, dar salidas. Solo en esa condición hablaremos que el pensamiento es coherente. Vamos a revisar brevemente dos trastornos del pensamiento fundamentales: las ideas obsesivas y los delirios. La obsesión se caracteriza por cogniciones, imágenes, impulsos mentales, intrusos, parasitarios, repetitivos, de carácter egodistónico. Se llama egodistónico cuando yo pienso algo y eso me produce malestar psíquico, ansiedad, rechazo. En cambio, se llama egosintónico cuando yo pienso algo y me siento reconfortado con lo que pienso. Entonces, hay pensamientos egosintónicos y egodistónicos. El individuo las reconoce como pensamientos propios y tiene cierto grado de conciencia de enfermedad. El obsesivo pide ayuda, el obsesivo pide que le quiten esas ideas repetitivas. Estos procesos de pensamiento de contenido negativo que generan una lucha interna o resistencia al fenómeno que genera la ansiedad. El trastorno genera interferencias y disfunciones en distintas áreas de la vida, sobre todo en el hogar. Por ejemplo, una paciente que tenía la idea, la obsesión era contaminación, el ritual, lavado, limpieza. Se levantaba a las 3 de la mañana y a las 7:30 terminaba. En el departamento donde vivían solamente había un baño. El padre que tenía al trabajo a las 6 de la mañana no podía. Al principio pensaban que ella estaba en drogas o que tenía algún disturbio sexual, pero finalmente descubrieron que era un trastorno obsesivo compulsivo. Las compulsiones son actos o rituales compulsivos como forma de conducta estereotipada y repetitiva. No son placenteros ni tienen utilidad por sí mismos. El individuo se intenta resistir a él con cierto grado de ansiedad. Son secundarios a pensamientos obsesivos. Hay un 20 a 30% de personas que sufren obsesiones puras sin compulsiones. Lo clásico es trastorno obsesivo compulsivo. Pero hay algunos pacientes que solamente tienen obsesiones y hay otro grupo pequeño que solamente tiene compulsiones. Algunos pensamientos pueden actuar como compulsiones mentales. Y dentro de las creencias sociales de la enfermedad mental severa, en el siglo XXI, la gente sigue estigmatizando a las personas atípicas. Por ejemplo, este joven, Imán Calvino, tiene una enfermedad rara que cada vez que llora o lagrimea
sangra. La población de la ciudad ha exigido a las autoridades que esta familia sea expulsada del barrio, porque consideran que es un ser demoníaco. En el siglo XXI, en un país altamente desarrollado, entre comillas, las creencias y percepciones de estigmatización social de los diferentes está profundamente arraigado. Si ustedes ingresan a las redes sociales y le piden al tío Google que les muestre todo sobre el proyecto Blue Beam, van a encontrar en síntesis lo que está ahí. El proyecto Blue Beam o Rayo Azul, según los seguidores de esta nueva idea, se basa en el uso de un programa de alta tecnología que además cuenta con el apoyo de grandes poderes en el orden mundial, como el gobierno de los Estados Unidos, las Naciones Unidas y la NASA. Ha sido denunciado que este proyecto utilizaría OVNI, que es tecnología del ejército americano, que para simular una invasión inminente, desde los satélites crean holografía de los días OVNI, siendo la finalidad crear un nuevo orden mundial hegemonizado por los Estados Unidos. Hay miles de personas que acreditan que esto es verdad. Culturalmente ha sido creado en base de los avances de la tecnología y los temores paranoides de las guerras y las hegemonías mundiales que se han producido en los últimos 100 años, y muchas personas acreditan en esto, y esto es en el fondo una idea sobrevalorada y en algunos casos puede ser una idea delirante. En ese contexto, el delirio, salirse del surco, es un juicio falso que el sujeto los mantiene con gran convicción, no influenciable por la experiencia y con conclusiones irrefutables de contenido imposible. Entonces, para que sea un delirio, es que sea falso, la persona considera que eso existe, una convicción, no puede convencerse de que eso no existe, aun cuando se le explique 100 veces, tiene conclusiones irrefutables y generalmente el contenido es imposible. En el hospital tenemos un paciente que está todavía hospitalizado, que dice que es un experimento genético del ejército americano. Él dice que no ha nacido del vientre de una mujer, sino ha nacido en laboratorio y ha sido sembrado en la casa de lo que hoy es su mamá, y que desde el año de edad él sabe leer y escribir, y que a los 7 años ha creado el PlayStation 1, el creador del PlayStation. Y lo que ha hecho el ejército americano es ponerlo como prototipo, y que cuando tenga 20 años, él, si supera los estándares que el ejército le ha dado, va a ser el creador de una nueva especie humana que generaría en el mundo un salto dialéctico de los conocimientos, de los pensamientos y de la inteligencia humana a nivel mundial. Aun cuando se les da razones, él dice que eso es verdad, que lo siente. Lo particular es que si tú le preguntas hoy y le preguntas dentro de 15 días, él mantiene la idea, producto del cual estas ideas son irrefutables, no influenciables por la experiencia y generalmente de contenido imposible. Existen muchas formas de delirio. Delirio de ser controlado, delirio de celos o celotipia. Un colega que había participado en la guerra de Mozambique como voluntario del mundo, regresó al Perú, tenía celos patológicos con su mujer y decidió pues capturarla infraganti, pero como no tenía pruebas, le promovió a la esposa, que era una administradora que hacía una maestría, que vaya a una fiesta post maestría a las 2 de la mañana cuando ella llega, le sirve un café cargadito con su cena, inusualmente cargado de 4 miligramos de clonazepam. Obviamente a los 30 minutos la esposa se duerme profundamente, él la lleva
a un consultorio que tenía dentro de casa, le hace un examen ginecológico, le pone un espéculo, hace una aspiración con una jeringa de 20 centímetros para sacar secreción vaginal y lo manda a un laboratorio. Me llama y me dice, doctor, ya tengo la prueba. ¿Cuál es la prueba? Le digo, espermatozoide de otro hombre. Bueno, 3 días después llega al hospital, me muestra la prueba y dice negativo. Y le digo, ¿ya ves? Negativo. No, doctor, muestra insuficiente. La próxima la capturo. Celotipia. Celos que en términos reales ya es una forma de locura. Se llama trastorno delirante crónico. Es monosintomático, vale decir, el núcleo fundamental es los celos. Entonces a veces nos hemos casado con locos, que son celosos y que tienen ideas ya pues delirantes en relación a la fidelidad y la lealtad frente a la persona amada. Delirio somático se refiere a una deformación del cuerpo. Los pacientes dicen que el corazón ya no existe, que no tienen cerebro, que no tienen hígado, etc. El delirio de Cotard, el paciente se siente vacío. El delirio de grandeza, ya hemos visto que en los pacientes maníacos, los pacientes se creen inventores, que son políglotas, que tienen mucho dinero, que son personas de alto rango, etc. El delirio de referencia, las personas y los hechos realmente están dirigidos hacia él. El paciente siente que los miran, los observan, los vigilan, que cuando pasan la gente voltea el rostro, que escupen en el suelo, porque en el fondo él está siendo dañado. Hasta por la televisión y los avisos periodísticos hay palabras que están autorreferidas a su persona. Es un delirio de tipo referencial. Tenía un amigo en la universidad, en la década del 70, él refería que había pensado cosas malas y producto del cual se produce el terremoto del 70 en Ranraín. Entonces él estaba convencido que la muerte de casi 10.000 personas en esa zona era por su culpa. Era una esquizofrenia paranoide con delirio de pobreza o de ruina. Hay delirios extravagantes, sobre todo en el siglo XXI aparecen muchos delirios extraños. Tengo pacientes que han viajado a estrellas lejanas. Recuerden que hay un libro peruano que se llama Yo viajé a Gamínides, que cuenta la experiencia de un místico que dice haber sido cooptado por un ser extraterrestre y llevado a un lugar donde ha conocido la palabra y la verdad de la nueva religión universal. El delirio nihilista relacionado con que la persona no existe o que parte de su mundo no existe. El delirio de persecución, que es típicamente paranoide. Hay grupos, la CIA, la KGB, los grupos armados lo persiguen. El delirio de Socias reconoce que su familiar está ahí, pero no es él, ha sido suplantado. O el delirio del automaníaco, que es frecuente en las épocas de la internacionalización de grandes personajes, sobre todo en la música, en la literatura. Una de mis pacientes fue a Buenos Aires y vio a Julio Iglesias en vivo, y ella estaba convencida que cuando Julio Iglesias cantaba y miraba directamente al centro, la estaba mirando a ella, y cuando entonaba la voz y hacía algún giro con sus manos, le estaba diciendo yo te quiero. Y ella decía, como Julio Iglesias es casado y es un hombre público, no puede expresar su amor de otra manera. Cuando llegó al Perú, años después, ella contrató una suite al costado de la suite de Julio Iglesias. Después del show, que terminó a la medianoche, ella a la 1:30 se puso en el dintel contiguo de la habitación de Julio Iglesias. Cuando lo oía toser, ella estaba convencida que eso significaba sé que estás ahí,
yo te quiero. O cuando ingresaba al excusado, le decía, ten cuidado que te pueden ver, y así por el estilo. Entonces, hacía falsas interpretaciones y estaba convencido que Julio Iglesias la amaba en secreto y que no podía divulgar ese amor porque evidentemente era un hombre puro. Ese es el delirio erotomaniaco o de Clerambault, y que no es infrecuente entre personalidades. Tiene que ser una personalidad y una persona muy corriente. Es una especie de dependencia de tipo psicótica que puede incluso llevar a la agresión. Cuando el supuesto amado descubre que el amante en el fondo no amaba, puede vengarse y puede generar incluso intentos de agresión, etcétera, etcétera. En los ideas delirantes crónicas puede haber persecutorio, autorreferencial, intrigante, de grandiosidad, hipocondriaco, celotípico, erotomaniaco. Refieren que Hitler era un delirante crónico, motivo por el cual llevó pues al genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Este psiquiatra en el mayo de 2012 refiere que era una persona con grandes síntomas de delirio religioso, creyéndose la reencarnación del propio Mesías, y que su papel en la tierra era la de acabar con la estirpe judía, a la que calificaban como la encarnación del mal, mientras que asimismo se autodescribía como la representación del espíritu de la bondad. Entonces, un delirante místico tuvo la triste misión de sepultar a casi 100 millones de personas, porque en la Segunda Guerra Mundial, en global, murieron 20 millones de rusos, 8 millones de judíos, 14 millones de europeos y alemanes por lo menos 20 millones. Entonces fue una de las guerras más sangrientas que hubo en la historia de la humanidad. Y la psicopatología estuvo al frente. Como ha pasado recientemente con el piloto Luftwaffe, que se suicidó y mató a 150 personas en aerolíneas alemanas. Aparentemente él estaba depresivo y tenía un plan suicida previo. Hoy que han tomado su computadora personal, han visto visitas en internet de cómo matarse, cómo suicidarse y cómo clausurar una cabina presurizada para que otros no puedan ingresar. Entonces, aparentemente la psicopatología también influyó en esta conducta perversa. En los problemas de la forma del pensamiento tenemos el bloqueo del pensamiento. Generalmente el paciente psicótico se interrumpe bruscamente su pensamiento y puede bloquear el flujo de ideas. A eso se llama bloqueo de pensamiento. Disgregación: el paciente habla y la meta del pensamiento se disgrega y genera una incoherencia. Pararespuesta o parafasia es dar una respuesta cuyo contenido no tiene relación con la pregunta. Bueno, los seres humanos, para esconder nuestras culpas, a veces usamos la pararespuesta como un mecanismo de defensa. Por ejemplo, el varón llega tomadito a las 2 de la mañana y la señora le dice: ¿con quién has tomado? Pues figúrate que me encontré con mi primo que estaba por viajar al aeropuerto internacional. Es una respuesta típica, porque en el fondo no estuvo con el primo, sino con la prima, ¿no? Y tiene que esconder la verdad. Ahora, en pacientes psicóticos o en pacientes desestructurados, la parafasia o la pararespuesta generalmente es frecuente. Neologismos: creación de palabras inexistentes, absurdas, se ve sobre todo en esquizofrenia paranoide. Son palabras idiosincráticas que para el interlocutor no significan nada, pero para el paciente tiene algún significado, ¿no? Ya tenemos muchas palabras que han sido creadas. Hoy ha surgido, según los lingüistas,
una nueva forma de comunicación a través de las redes sociales. Los que escriben en WhatsApp y en Facebook escriben pues un español o un inglés puro, es una especie de lenguaje atípico donde la K ya pues se ha empoderado, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces los neologismos pueden ser normales, pero también pueden ser patológicos. Cuando el paciente está en estado maníaco, su pensamiento corre rápido. Tiene muchos flujos, muchas ideas a la vez. A eso se llama fuga de ideas. Y en el grado máximo de la fuga de ideas se llama idiofugalidad. Estos fenómenos se ven principalmente en episodios maníacos. Incluso en el grado extremo, cuando el pensamiento corre demasiado rápido, se produce un bloqueo de pensamiento. La persona ya no puede hablar lo que está pensando, porque el pensamiento es más rápido que la palabra. Al revés, en los retardos mentales o en los déficits neurológicos del CI, el paciente es concreto. Discurso en el que se aprecia un manejo de la realidad a un nivel básico, cotidiano, instrumental, con escaso uso de conceptos abstractos. Lo que falla en el paciente retardado mental es la falla de la abstracción. A ese proceso se llama concretismo. Y circunstancialidad es una tendencia a incluir referencias detalladas de múltiples situaciones o temas. Se ve sobre todo en pacientes epilépticos. A un paciente de este tipo circunstancial, y también hay en la vida común personas que son circunstanciales en su forma de hablar, me preguntan, oye, ¿y fuiste el otro día? Oye, figúrate que salí y me encontré con una amiga y me fui a su casa. Y ahí conversamos X, Y, Z. Después salí y ya no había movilidad. Entonces tuve que caminar, vi un carro, vi un evento, y cuando llegué a la casa de mi tía no estaba. Entonces me fui al otro lado, le esperé 2 horas, llegó mi tía y ya está. Bien. Pensamiento viscoso o circunstancial. En vez de ir al grano, hablan muchas cosas en el medio. Y finalmente la llamada incoherencia, que es pérdida de la capacidad de mantener el objetivo del discurso. La incoherencia se ve sobre todo en psicosis. Muy bien, la taquipsiquia, aumento de la velocidad del curso del pensamiento, y lo contrario es la bradiciquia. Bradiciquia en depresión, taquipsiquia en trastorno maníaco. Yo sería todo, estimados alumnos, muy agradecido.